Gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Soy Ernesto Rivera y estoy en vivo a las 8:05 de la noche. Hoy tenemos un invitado muy especial a quien le agradecemos de manera particular este espacio que nos dedica, porque en estos días del COVID-19 tiene la agenda al rojo vivo. Esta noche voy a conversar con el doctor Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, una de las instituciones en las que todos los que vivimos en Costa Rica estamos depositando una enorme cuota de confianza y agradecimiento por la tarea que están haciendo para atender y contener la epidemia de coronavirus. El trabajo que el personal de salud está realizando es realmente admirable y encomiable. Requiere de una enorme cuota de vocación y compromiso de servicio público. Don Román Macaya, bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Gracias por su tiempo. Muy buenas noches, don Ernesto. Un placer estar en su programa de nuevo. Muchísimas gracias, don Román. Sé que ha tenido un día muy largo, que ha tenido días muy largos. Antes de arrancar, y aunque tenemos una agenda apretada, denos un estado, un update de su estado, cómo está de ánimo, cómo está de salud, cómo viene llevando este tour de force al que la situación lo ha puesto a correr. Bueno, esta pandemia hay que tomarla un día a la vez. Cada día tiene nuevos retos, hay que enfocarse en los detalles. Aquí siempre decimos que el diablo está en los detalles y eso es lo que no se nos puede ir. Y así que todos los días hay una agenda, hay imprevistos, hay situaciones sorpresivas que se dan y hay que atender cada uno en el transcurso del día. Y sin embargo, no podemos dejar de mirar hacia adelante por lo menos unas semanas o meses, porque en una pandemia donde la cantidad de casos puede aumentar exponencialmente, la realidad puede cambiar drásticamente de una semana a otra. Así que el estado de ánimo mío es uno de cautela, de atención a los detalles y de trabajar con el equipo que tenemos excelente gente trabajando en esto. Don Román, ya yendo a lo concreto, ¿cuántas camas, cuántos respiradores, cuántas unidades de cuidado intensivo tiene la caja? Usted ha dicho y ha repetido que la cantidad que tengamos no nos va a alcanzar si la curva se dispara, pero ¿cómo estamos preparados y cuánto tenemos en concreto? Hagamos el inventario. Sí, todo lo que está haciendo la Caja es para aumentar la capacidad hospitalaria de la institución. Es para poder atender a más pacientes de coronavirus y que eso no nos sature los servicios de otros tipos de atenciones que da la seguridad social nuestra para otras enfermedades. Entonces, tenemos que maximizar el uso de las camas. En términos de camas generales, en nuestros 29 hospitales nosotros tenemos un total de más o menos 5.525 camas. Estas son camas digamos que puede ser postquirúrgicas, camas de hospitalización normal, no son de cuidados intensivos. Y de esas 5.525 camas, más o menos el 60% las ocupan personas que entraron por emergencias, entraron con un accidente de tránsito, con un infarto, algo que hay que atender de inmediato y no hay quite, ¿verdad? Y eso siempre se van a atender. Y el otro 40% son camas que están destinadas a procedimientos o cirugías electivas, ¿verdad? Que son programables. Ahí es donde estamos ya comenzando a crear disponibilidad de camas. De hecho, eso va ya muy avanzado en el sentido de que a como van egresando pacientes de nuestros hospitales, no estamos reprogramando lo que es programable. Y entonces estamos creando disponibilidad de camas. Pero eso es para los pacientes que no se complican. Para los pacientes que se complican, hay que elevarlos a camas intermedias o camas de cuidados intensivos.
Camas de cuidados intensivos tenemos aproximadamente 222 camas, pero eso incluye camas para neonatos, camas para neurocríticos y otros tipos de pacientes que no son las camas donde se van a ocupar o donde se van a atender los pacientes del coronavirus. Pero estamos aumentando la capacidad de camas de por lo menos cuidados intermedios o cuidados intensivos mediante varias estrategias. En los hospitales nacionales y en diferentes hospitales regionales están reconfigurando ciertas camas para dotarlas de los equipos de monitoreo y de ventiladores para elevarlos en el nivel de complejidad que pueden atender. Y luego decidimos hace un poco más de una semana reconfigurar un hospital completo, que es el CENARE, el Centro Nacional de Rehabilitación, a un hospital dedicado al 100% para coronavirus. Ese hospital va a estar listo este viernes, va a estar destinado solo a este tipo de pacientes y ahí van a haber más o menos 88 camas de cuidados intermedios con monitores, con ventiladores, que se suman a la capacidad de camas intermedias y de cuidados intensivos que tenemos en el resto de la red. Estamos comprando más ventiladores. En este momento tenemos 419 ventiladores, más unos 20 más que se usan para traslado de pacientes. Pero ya tenemos comprados otros 170, de los cuales 90 serán entregados en las próximas 2 a 3 semanas. Otras 80 unidades de ventiladores van a ser entregados en los próximos 50 días y esperamos comprar entre mañana y pasado mañana, esperamos otros 120 ventiladores. Pero aquí todo depende de tiempos de entrega. Nunca se han comprado tantos ventiladores en toda la caja, ¿verdad? En la historia de nuestra institución. O sea, estamos comprando agresivamente en el mercado internacional. Lo que pasa es que no estamos solos. El resto del mundo está comprando ventiladores. Entonces, hacemos decisiones basadas en tiempos de entrega. No solo de ventiladores, sino de otros equipos también. Estamos suministrándonos con todo lo que es equipo de protección personal, mascarillas, gafas, batas, guantes. En las próximas 2 semanas vamos a recibir 1.5 millones de unidades de cada uno de esos 4 elementos y van a estar entrando en diferentes días porque asignamos las compras a no solo una empresa, sino a varias empresas por si hay un fallo en una que tengamos, como dicen, plan B, que no pongamos todos los huevos en una canasta. Entonces hay un trabajo muy intenso, logístico, y de infraestructura en lo que es la reconversión del CENARE a este hospital especializado, en lo que es la compra de insumos, la compra de equipo duradero, costoso. Cada ventilador cuesta más o menos $35,000. Y sin embargo también hay un trabajo muy intenso en el recurso humano, en lo que es la capacitación, la definición de los protocolos, cómo se van a atender los pacientes y en atender digamos los imprevistos de cada día, que siempre hay uno. Todos sabemos que la cantidad de pacientes confirmados con COVID-19 va en aumento día a día. Hoy estamos en 158 pacientes ya diagnosticados y eso es el doble de donde estábamos hace 5 días. O sea, estamos en este ritmo, estamos duplicando la cantidad de pacientes cada 5 días. Y cuando eso se da, pues tenemos que redoblar esfuerzos por ese distanciamiento social y todo lo que hemos estado predicando a lo largo y ancho del país, día y noche, de ese distanciamiento social, que no nos saludamos de mano ni de beso, no nos toquemos la cara, lavémonos las manos muchas veces al día, por lo menos unas 10 a 20 veces al día. Y practiquemos el protocolo para estornudar o toser. Don Román,
Hasta ahora la emergencia está muy concentrada en la GAM, la cantidad de casos están muy concentrados en el centro del país, pero es muy probable que se extienda en poco tiempo a todo el país. Ya tenemos las 7 provincias con algunos niveles de infección. De todo este equipo médico, ¿se va a distribuir a los hospitales regionales? ¿Cómo vamos a incorporar la atención de gente en hospitales de Punta Arenas, de Limón y de la zona sur? ¿Y cómo los van a dotar de implementos? Sí, en esto la estrategia es dotar a los hospitales que van a estar atendiendo a estos pacientes en todo el país. Los ventiladores son para todo el país. Por ejemplo, en el Senare, que es un hospital dedicado a estos pacientes, hay 88 camas, pero estamos comprando más de 200 ventiladores y es para distribuirlos donde se vayan a ocupar. Entonces, la idea es fortalecer la red de la caja. La caja tiene 29 hospitales en todo el país, dividido en diferentes redes de atención regionales. Y la idea es que se atiendan en la red, pero que maximicemos la flexibilidad que tiene la institución para adaptarse a la realidad del momento. La institución tomó la decisión de destinar un hospital solo para este tipo de pacientes. No tuvo que construir un hospital nuevo, como hicieron en China, sino dedicar un hospital y transferir los pacientes o el flujo de pacientes que antes iban a rehabilitación al Senare a el INS para el Hospital del Trauma y áreas que se han acondicionado para rehabilitación en el INS. Eso es un ejemplo de muchos que se han tomado en estos días de reconfigurar la institución y la red hospitalaria para adaptarnos a las necesidades y los retos que presenta esta pandemia. Eso es una flexibilidad que no muchos países en el mundo tienen, donde un hospital tendría que entrar en convenios con otro hospital y habrían negociaciones y cómo se paga esto y cómo se comparte el costo. Durarían días o semanas en hacerse. La caja puede tomar esas decisiones de un día para otro. Entonces, cuando se pregunta sobre el número de camas, número de ventiladores, número de camas de cuidados intensivos que tiene la caja y se comparan a otros países, no necesariamente estamos comparando manzanas con manzanas, porque en otros países tal vez tengan más camas por habitante, pero están fraccionadas la administración de todos esos hospitales. Entonces no se pueden coordinar de una forma nacional con tanta cohesión como lo hacemos en la caja. La caja es podemos asignar recursos financieros, humanos, tecnológicos, equipamiento a lo largo de la red para optimizar los recursos y asignar pacientes de un hospital a otro si uno comienza a saturar sus servicios. Don Román, Costa Rica es uno de los grandes productores de equipo médico. Tengo entendido que en el caso específico de los ventiladores, somos uno de los principales productores del mundo de ventiladores y de respiradores artificiales y de otros implementos médicos. ¿Esto nos está otorgando alguna ventaja porque es producto que estamos elaborando aquí en el país? Bueno, Costa Rica tiene una base industrial de dispositivos médicos, principalmente de empresas extranjeras que han venido a invertir y a producir en nuestro territorio de toda clase de equipo, no necesariamente ventiladores, pero sí es una ventaja tenerlos porque estamos en discusiones para ver si es posible comenzar a producir líneas de ensamblaje de ventiladores o de otros tipos de equipo que se ocupan en esta pandemia. También la caja está valorando otras opciones, digamos, de producción, por ejemplo, de equipo de protección, las batas, hasta las mismas mascarillas. Estamos valorando la capacidad institucional y a través de alianzas público-privadas
para producir diferentes tipos de insumos que se ocupan en esta pandemia. Y eso es aprovechar el recurso principal que tiene nuestro país, que es el recurso humano. Esa fuerza laboral educada, enfocada en solucionar problemas, es lo que nos va a hacer la diferencia en esta pandemia. La infraestructura obviamente ayuda. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible por maximizar el uso de esa infraestructura, por configurar la caja y aumentar su capacidad hospitalaria. Pero si los casos de coronavirus aumentan exponencialmente, no hay sistema de salud del mundo que pueda atenderlo sin saturar sus servicios. Vea lo que está pasando en Europa, donde hay países como España, como Italia, que tienen sistemas de salud sumamente robustos, sumamente fuertes, y por la cantidad de casos que se dieron en un pico, se saturaron los servicios. Y bueno, todos hemos sido testigos de los videos y los testimonios de médicos y de enfermeros allá describiendo lo que está pasando. Eso es lo que queremos evitar aquí. Porque aunque un país tuviera más infraestructura que otro, si los casos fueran a crecer exponencialmente, esos países con más recursos lo que se ganan es un par de días antes de saturarse. Entonces tenemos que enfocarnos en doblar la curva, en hacer todo lo posible, y eso significa quedarse en casa. Don Román, hay muchas incertidumbres. Esta crisis tiene dos lados y ambos son desgarradores. El aspecto puramente sanitario, de salud, los enfermos, los muertos, las secuelas, lo que tiene que ver específicamente con la salud, y hay otro aspecto que tiene que ver con la economía, que es igual de desgarradora porque va a causar también enorme daño a la sociedad costarricense. Hay muchas dudas en el sector empresarial y en las pymes sobre cómo aplicar la reducción de aportes que anunció la Caja. Vamos a hacerlo práctico, le propongo. Si yo soy dueño de un pequeño taller o de una peluquería y tengo 1 o 2 empleados que tuve que enviar a sus casas porque tengo el negocio cerrado, ¿qué debo hacer con la Caja? ¿Cómo aplico la reducción? Bueno, efectivamente esta pandemia va a tener secuelas económicas, no solo sanitarias. Y hay que entender ambas. En lo inmediato son las sanitarias, porque estamos hablando de vidas humanas. O sea, tiene rostro el costo de esta pandemia. Pero es innegable que también van a haber secuencias o secuelas económicas. Entonces, hay un esfuerzo país nacional a donde están aportando ideas y proyectos el poder legislativo, el poder ejecutivo, todas las instituciones autónomas de este país, y la Caja ha sido parte de esa búsqueda de soluciones para mitigar los efectos económicos, pero especialmente sobre el empleo. Y en esa medida, la Caja ha tomado varias decisiones. Una es la reducción de la base mínima contributiva. La base mínima contributiva es similar pero distinta en los dos regímenes, una en el seguro de salud y otra en el seguro de pensiones. Pero ambas se redujeron en un 75% para que quedaran en 25% de donde estaban antes. Para el seguro de salud estaba en alrededor de 295,000 colones y en el seguro de pensiones alrededor de los 275,000 colones. Entonces, reduciendo esas dos a el 25% de esos montos, eso significa, junto con un proyecto de ley de la Asamblea Legislativa para flexibilizar la jornada laboral y que se pueda trabajar menos horas por semana, lo que permite, en el caso que usted menciona, don Ernesto,
si alguien tiene una peluquería y ya no tiene clientela o tiene menos clientela, no es que llega a cero, podrían la dueña o el dueño de la peluquería decidir que en vez de despedir si tuviera 5 trabajadores, en vez de despedir a 3 de ellos, decirle a todos, vamos a bajar a la mitad de las horas por semana de trabajo, y sobre eso se va a cotizar. O sea, se cotizaría sobre el horario realmente trabajado, no sobre la base mínima que existía anteriormente. Esto es una medida temporal, no es permanente. Esto dura 3 meses. Fue una decisión que tomó la Junta Directiva el jueves pasado, orientado a esas pymes, a esas empresas que están enfrentando una crisis de flujo de caja por el freno a la economía, para que ante esa decisión de si despido personal o tengo la opción de mantenerlos pero con menos horas, opte por esa segunda opción. Don Román, ¿cómo se materializa eso? La gente tiene enormes dudas. Llaman por teléfono, van a la caja, hay un call center para atenderlos. ¿Cómo hace la señora de la peluquería, el señor del taller, para comunicarle eso a la caja? Bueno, eso hay varios elementos aquí. Está la ley que está en la Asamblea Legislativa, ya fue aprobada en primer debate, y está el rector del sector laboral, que es el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene que ratificar el acuerdo que haya en una empresa de reducir la jornada laboral sin romper el contrato laboral. Y una vez que eso se habilita por el Ministerio de Trabajo, entonces simplemente se paga las cuotas de la caja en base a la nueva base mínima contributiva. Ahora, si ese salario es mayor a la base mínima contributiva temporal que se acordó por 3 meses, pues va a cotizar siempre sobre ese salario real. Pero si ese salario por el número de horas laboradas llegara hasta el 25% de la base mínima contributiva que existía anteriormente, pues entonces hasta ahí puede llegar a cotizar un monto mucho más bajo de lo que hubiera sido antes. Entonces el costo para el patrono de esa fuerza laboral va a ser menor. Y por eso lo que se busca es que los patronos decidan reducir horas en vez de despedir trabajadores, para mantener el empleo, aunque sea un empleo disminuido en horas, durante esta crisis. Porque es innegable que estamos en una situación económica sumamente compleja, pero no solo como país, el mundo entero. O sea, este virus no conoce fronteras, y donde entra un país, inmediatamente comienzan a aumentar los casos, y eso ha obligado al Estado en todos los países prácticamente del mundo a comenzar a tomar medidas restrictivas a el acercamiento social, y eso implica un freno a la economía. Don Román, evidentemente este virus, esta pandemia, nos ha puesto de cara a un hecho que debería ser muy, muy evidente, y es que todos somos seres humanos, todos somos mortales, y que las fronteras nos las inventamos a lo largo de la historia, pero no existen en realidad, y este virus es de una contundencia para arrojarnos esta realidad a la cara muy brutal. Volviendo al tema de salud, propiamente dicho, de la atención de la salud, ¿cómo están separando a la gente que llega a consulta
y que va sospechosa de tener COVID del resto de los pacientes. Uno llega a la guardia de un hospital y cómo separar esos dos universos que no tienen que estar juntos. Sí, bueno, esto depende del hospital. Están tomando diferentes medidas, a veces por la misma infraestructura que tienen, pero la idea es tratar de diferenciar las filas de las personas que vienen con síntomas de gripe de las personas que vienen con otros síntomas por otras patologías. Entonces, en algunos centros de salud van a encontrar que se ha armado un hospital tienda de campaña. Y eso es para atender a los pacientes de sospecha de coronavirus separado al resto de los pacientes. Entonces, ahí le pueden hacer el diagnóstico inicial, le toman los síntomas y comienza un abordaje diferenciado. Por eso, y esto es un mensaje a toda la población, cuando vayan a un centro de salud y vean algo diferente, como un hospital tienda de campaña, un ingreso al hospital por otra puerta, o algo que cambió, no lleguen necesariamente a la conclusión de que es que ahí ya se dispararon los casos de coronavirus y se volvió peligroso ir a ese hospital. No, estamos adaptándonos día a día para atender lo que se está dando en todo el mundo, que es un incremento en los casos de COVID-19. Entonces, ante esa realidad, tenemos que ir tomando decisiones para separar pacientes, tratarlos de forma diferenciada y cuando son diagnosticados, aislarlos. Si no tienen síntomas o son de síntomas leves, normalmente son aislados en su casa y deben permanecer en aislamiento. Y los contactos cercanos también son aislados mientras se determine si esos casos de sospecha evolucionan a convertirse en casos positivos o no. Y cuando son pacientes que presentan síntomas ya más graves o están evolucionando a casos severos, entonces los atendemos en los hospitales. En este momento nosotros tenemos 13 pacientes hospitalizados por COVID-19 y de esos 13 pacientes, 4 están en unidades de cuidados intensivos. Y 2, desafortunadamente, ya los perdimos, han fallecido. No de esos 4, sino que no están contados en estos números. Don Román, una última pregunta, se nos acabó el tiempo, pero creo que es importante. Parte del problema de transmisión es la falta de higiene. ¿Qué plan tienen para contener a la gente que vive en condición de calle? Son varios miles de personas. Sí, ese es un tema, es un problema social y este virus lo que hace es revela y acentúa todos los problemas sociales de un país. Hemos estado en reuniones con la Municipalidad de San José y otras municipalidades para ver cómo abordamos a los casos de personas que están en condición de calle, porque esas personas no se pueden aislar, ¿verdad? No tienen una casa donde aislarse y estamos en esas discusiones para ver cómo los abordamos. Han habido acercamientos de asociaciones y de diferentes instituciones que quieren aportar equipo y hasta tipos de tiendas de campaña, tipo hospital, para abordar este problema, pero no lo tenemos resuelto en este momento, pero sí es un tema de discusión día a día que estamos tratando de solucionar. Si alguno de ellos llegara grave a un hospital y es diagnosticado positivo, pues va a ser atendido. O sea, nosotros no vamos a diferenciar en nuestros hospitales alguien que esté asegurado de no asegurado. O sea, esto es una pandemia mundial. Tenemos un interés superior
nacional, que es la salud y la vida de todos los que vivimos en este bello país. Entonces, eso es nuestro enfoque, pero los que tengan sospecha o confirmaciones, pero sin síntomas o síntomas muy leves, ese es el problema, que no es difícil aislarlos, pero es un tema de discusión, pero reitero, el que llega, el que requiera hospitalización, lo vamos a atender. Don Román Macaya, le agradezco muchísimo su participación, sus conceptos, su paciencia y su entrega de servicio público. Gracias por el tiempo que nos dedicó, pero además quiero expresarle de parte del equipo de Costa Rica Noticias, de Canal 13, a todos el personal de salud, a toda la gente que trabaja, que está dando ese servicio público tan esencial que es la salud de la población, cuidar de la salud de la población. Nuestro agradecimiento desde aquí, nuestra gratitud por la tarea que están realizando. Buenas noches y muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, don Ernesto, y agradezcámosle a todos los trabajadores de la salud de nuestro país. Así es. Y a ustedes, muchísimas gracias también por estar ahí. Recuerden, somos la televisión pública de Costa Rica.